Juan el Bautista, o simplemente el Bautista o San Juan, fue un predicador ambulante judío coetáneo de Jesús de Nazaret, nacido a finales del siglo I AC. Es venerado como un importante personaje religioso en el cristianismo, el islam y la fe bahá'í con acento. Está considerado un profeta por todas estas confesiones y varias ramas del cristianismo le han proclamado santo. Es considerado un personaje muy importante en el mandeísmo, pero no su fundador. Juan usaba el bautismo como sacramento central de su movimiento mesiánico. La mayoría de los académicos está de acuerdo en que Juan bautizó a Jesús. Algunos estudiosos creen que Jesús fue discípulo de Juan y varios evangelios cuentan que algunos de los seguidores de Jesús habían sido antes discípulos de Juan. Juan el Bautista también fue mencionado por el historiador judío Flavio Josefo. Algunos expertos mantienen que Juan estaba influenciado por los esenios, una secta con algunas características ascéticas que esperaba un apocalipsis y practicaba rituales muy relacionados con el bautismo, aunque no hay evidencias que apoyen esta hipótesis. Según el Nuevo Testamento, Juan anticipó a una figura mesiánica mayor que él mismo, y el que vino fue Jesús. Los cristianos hablan de Juan como si fuera el precursor de Jesús, por haber anunciado su venida. Juan también tiene elementos en común con el profeta Elías. Narraciones en la Biblia /I. None. En el Evangelio de Marcos /I. None. En el Evangelio de Mateo /I. None. En el Evangelio de Lucas /I y en los Hechos de los Apóstoles /I. None. En el Evangelio de Juan /I. None. Análisis comparativo. Libro de Isaías. Aunque para el Evangelio de Marcos la llegada de Juan el Bautista implica el cumplimiento de una profecía de Isaías, las palabras citadas son un conjunto de frases del segundo Isaías, del libro de Malaquías y del libro del Éxodo. Las palabras citadas son las siguientes. Mateo y Lucas omiten la primera parte de la cita. El bautismo de Jesús. Los evangelios difieren en los detalles del bautismo. En los de Marcos y Lucas, Jesús ve el cielo abierto y oye una voz que le aborda personalmente diciendo, «Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto». Ellos no aclaran si los demás vieron y escucharon esto. En Mateo, la voz del cielo no se dirige personalmente a Jesús, y dice, «Este es mi Hijo amado, mi predilecto». En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista ve bajar una paloma y da testimonio de esto como prueba de la condición mesiánica de Jesús. Conocimientos de Juan acerca de Jesús. La concepción que Juan tiene de Jesús varía dependiendo del Evangelio. En el de Marcos, Juan predica la llegada de un líder, pero no da señales de que Jesús sea ese líder. En el de Mateo, no obstante, Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se cuestiona si está capacitado para bautizarle. Tanto en Mateo como en Lucas, Juan pregunta, ¿eres tú el que va a venir o debemos esperar a otro? En el de Lucas, Juan es familiar de Jesús y ambos nacimientos fueron profetizados por el ángel Gabriel. Según Juan Evangelista, Juan el Bautista contempló al Espíritu Santo descendiendo con forma de paloma y predicó explícitamente que Jesús es el Hijo de Dios. Juan y Elías. Los evangelios varían en sus descripciones de la relación de Juan con Elías. Mateo y Marcos describen la ropa de Juan de forma que recuerda a la descripción de Elías en 2 Reyes 1, 8, quien también llevaba ropa de pelo y un cinturón de cuero. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseña explícitamente que Juan es el Elías que había de venir. Muchos teólogos cristianos han dicho que esto quiere decir que Juan es el sucesor de Elías. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista niega ser Elías explícitamente. En el relato de la Anunciación realizado por Lucas, se le aparece un ángel a Zacarías, padre de Juan, que le dice que su hijo, convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, y que tendrá, el espíritu y el poder de Elías. Posible vinculación con los esenios. Juan Bautista se definió a sí mismo como, voz que clama en el desierto, y pedía, rectificad los caminos del Señor, con lo cual cumplía expresamente una profecía de Isaías. Marcos 1, 1-4 une a esta el cumplimiento de otra profecía, de Malaquías 3,
1. Esta misma misión general, cumplir unidas ambas profecías, vista como una, fue definida en general por los esenios para ellos mismos, según la regla de la comunidad, encontrada entre los manuscritos del Mar Muerto y datada entre los años 100 y 75 AC. También la liturgia bautismal esenia pudo haber servido de inspiración a Juan. Además, en el Evangelio de Juan, se presenta a Juan el Bautista diciendo: la diferencia entre el ministerio general de los esenios y el de Juan estriba en que aquellos enfatizaban en el estudio de la ley y, en general, de las Sagradas Escrituras, y Juan en la predicación y bautismo para la conversión del pueblo. Según los Evangelios, bautizó también a Jesús de Nazaret en el río Jordán y lo reconoció como el Mesías. Según Flavio Josefo. Existe información sobre Juan el Bautista en Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Esta viene a confirmar que Juan fue decapitado por orden de Herodes Antipas, indicando que esto tuvo lugar en la fortaleza de Maqueronte. La primera referencia conocida a este pasaje se puede encontrar en el siglo III, cuando fue citada por Orígenes en la obra Contra Celsum. De acuerdo con este pasaje, la ejecución de Juan fue la culpa de una derrota que Herodes sufrió en torno al año 36 DC. Hay divergencias entre este pasaje y las narraciones bíblicas. De acuerdo con este pasaje, el bautismo de Juan para aquellas almas que ya se hayan purificado anteriormente por la rectitud, es para la purificación del cuerpo, y no para el perdón de los pecados, como se dice en Marcos 1, 4. El académico experto en temas bíblicos John Dominic Crossan diferencia a Juan y a Jesús en la narración de Josefo. Juan tenía un monopolio, pero Jesús tenía una franquicia. Al bautizarse, escribe Crossan, se iba solamente con Juan, para parar el movimiento solo necesitabas parar a Juan. Sin embargo, Jesús invitaba a todos a ir y a ver cómo él y sus compañeros aceptaban el reino de Dios, para entrar y vivir en él. En el caso de Jesús, la praxis comunal no era solamente suya, sino que podía sobrevivir sin él, a diferencia del movimiento de Juan. Reliquias. Tradicionalmente se ha dicho que San Juan Bautista está enterrado en la mezquita de Naabiya, en Sebastia, y se mencionó que sus reliquias eran veneradas ahí en el siglo IV. Rufino de Aquilea y Teodoreto de Ciro escribieron que el santuario fue profanado bajo el reinado de Juliano el Apóstata, alrededor del 362, y que sus huesos fueron parcialmente quemados. Parte de las reliquias rescatadas fueron llevadas a Jerusalén y, posteriormente, a Alejandría, donde el 27 de mayo del 395 se colocaron en una nueva basílica construida sobre un templo de Serapas. La tumba de Sebastia siguió siendo visitada por peregrinos y San Jerónimo mencionó que allí se producían milagros. El destino de la cabeza de San Juan el Bautista es difícil de determinar. Nicéforo Calisto y Simón Metafraste dicen que Herodías la enterró en la fortaleza de Maqueronte. Otros autores dicen que fue enterrada en el palacio de Herodes de Jerusalén, donde fue encontrada en el reinado de Constantino y llevada en secreto a Emesa, donde se escondió. El lugar donde se ocultó fue desconocido durante años, hasta que se descubrió en el 453. No obstante, el paño de la decapitación de Juan se conserva en la catedral de Aquisgrán. La Iglesia Ortodoxa dice que son ellos los que poseen las reliquias de San Juan Bautista en un monasterio del Bajo Egipto, entre el Cairo y Alejandría. Es posible, con el permiso de los monjes, ver la tumba donde, supuestamente, están sus restos. Varios lugares afirman o han afirmado poseer la cabeza cortada de Juan el Bautista. El lugar oficial de la Iglesia Católica es la capilla de San Juan Bautista de la mezquita de los Omeyas de Damasco. El lugar fue visitado por el Papa Juan Pablo II en 2001, que hizo una pausa de 1 minuto para meditar en silencio ante la tumba de San Juan Bautista. No obstante, antes de creerse que estaba ahí, la Iglesia Católica también la ha situado en la iglesia de San Silvestro in Capite de Roma, en la Catedral de Amiens, y en algún lugar indeterminado de la ciudad turca de Antioquía. Otras tradiciones suponen que estaba en la residencia de Múnich, Alemania, o incluso en la iglesia parroquial de Tentedan, Kent, donde se conservó hasta la Reforma Protestante.
Hay tradiciones de que la mano derecha del santo, con la que bautizó a Jesús, se encuentra en el monasterio ortodoxo de Cetinja, en Montenegro, en el palacio de Topkapi de Estambul, y en el esquete rumano del precursor en el monte Azous. Hay tradiciones de que la mano izquierda del santo se encuentra en la iglesia apostólica armenia de San Juan en Hugli Chuchura, Bengala Occidental, donde anualmente, en el Día Chuchura, en enero, bendice a los fieles de Calcuta. Hay manuscritos del siglo XI y del XVI descubiertos en 1969 que dicen que una cripta del monasterio de San Macario el Grande en Escetes, Egipto, guarda reliquias de San Juan Bautista. También se dice que hay reliquias suyas en la catedral del monasterio de San Juan Bautista, en Gandhasar, Nagorno-Karabaj, donde según la tradición su cabeza fue traída desde Damasco y que traducido significa el tesoro de la montaña. El santuario ha sido y sigue siendo un referente de la cultura cristiana oriental a pesar de múltiples intentos de destrucción por las conquistas musulmanas. Hay otra tradición en la ciudad de Halifax, en Yorkshire del Oeste, Reino Unido, que tiene la cabeza de Juan en su escudo de armas. Una leyenda que aparece en la obra Britannia de William Camden, del siglo XVI, dice que el nombre de la ciudad hace referencia a que los primeros religiosos que se asentaron en la zona trajeron consigo la cabeza de Juan el Bautista. En 2010 se descubrieron algunos huesos en las ruinas de la iglesia del monasterio de San Juan el Precursor en la isla búlgara de San Iván, en el Mar Negro. 2 años después, tras un análisis de ADN y de datación por radiocarbono, se probó que los huesos pertenecían a un hombre de Oriente Próximo que vivió en el siglo I AC, por lo que pudieron haber pertenecido a Juan el Bautista. En la actualidad, los restos se encuentran en un relicario en la iglesia de San Cirilo y Metodio, en Sozopol. Su figura en las religiones. Cristianismo. Los cristianos creen que Juan tuvo un papel específico encomendado por Dios para que fuera precursor de Jesús, que era el Mesías anunciado. Los evangelios canónicos mencionan este papel. En Lucas 1 y 17 el papel de Juan es el de reconciliar a los padres con los hijos y a los rebeldes con la sabiduría de los honrados para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En Lucas 1, 76 se dice que caminaría delante del Señor, preparándole el camino. En Lucas 1, 77 se dice que Juan estaba para anunciar a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento que son considerados profecías sobre Juan el Bautista por los cristianos. Entre estos está Malaquías 3, 1, que dice. Y también Malaquías 3, 23-24, que dice. Los judíos de la época de Jesús esperaban que Elías viniera antes del Mesías. De hecho, algunos judíos modernos siguen esperando la venida de Elías, así como la copa de Elías en el Seder de Pesaj. Por eso en Mateo 17, 10-13 se dice. Estos pasajes se aplican a San Juan Bautista en los evangelios sinópticos, pero es el evangelio de Mateo el que identifica a Juan el Bautista como el sucesor espiritual de Elías, ya que los evangelios de Marcos y Lucas no lo dicen. El evangelio de Juan dice que Juan el Bautista negó que él fuera Elías. Los primeros judeocristianos. Iglesia Católica. Iglesia Ortodoxa Oriental. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Islam. Juan también es venerado como profeta en el Islam, donde es llamado Yahya ibn Zakari, que significa Juan, hijo de Zacarías. Los musulmanes creen que él revelaba la palabra de Dios y que fue un profeta que anunció la venida de Jesús. Su padre, Zacarías, también se considera profeta en el Islam y la tradición islámica mantiene que Juan fue uno de los profetas que Mahoma conoció en la noche de Miraj en su ascensión a los 7 cielos. Se dice que conoció a Juan y a Jesús en el segundo cielo, donde, tras saludarlo, ascendió con un arcángel hasta el tercer cielo. La historia de Juan también se cuenta durante la migración de refugiados musulmanes a Abisinia. Según el Corán, Dios le dio paz a Juan el día que nació y el día que murió. Mandeísmo. Los mandeos consideran a Juan el Bautista su principal profeta, y tiene un importante papel en algunos de sus escritos, incluidos el Ginsa Arba y el Dra de Yahya.
Los mandeos consideran a Juan como el único Mesías verdadero y son contrarios a Jesús. Las escrituras mandeas dicen, si el carpintero se unió a Dios, ¿a quién se une el que se une al carpintero? Baísmo. El baísmo considera a Juan un profeta de Dios que, al igual que otros profetas, fue enviado para promover el conocimiento de Dios, para fomentar la unidad entre los pueblos del mundo y para mostrar a la gente la forma de vida correcta. Hay muchas citas en los escritos de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í con acento, en las que menciona a Juan el Bautista. En su carta al Papa Pío IX, Baha'u'lláh escribió: el baísmo considera a Juan un profeta menor. Baha'u'lláh decía que su propio precursor, el Bab, era un regreso espiritual de Juan el Bautista. Baha'u'lláh se refería a Bab como mi precursor, que es el apodo que los cristianos le dan a Juan el Bautista. Sin embargo, el baísmo cree que Bab era un profeta mayor y, por consiguiente, que estaba dotado de un estatus superior al de Juan el Bautista. Santo patrón, lugares donde se venera. Europa. En Escocia, es patrón de Perth, que a menudo es conocida como ciudad de San Juan de Perth. La iglesia medieval de la ciudad tiene la advocación de San Juan y el equipo de fútbol local se llama Estilla Anston FC. También es patrón de Oporto, Portugal, donde la noche de San Juan tiene lugar uno de los festivales urbanos más conocidos de Europa, la Festa de São João. San Juan Bautista es además patrono de la ciudad polaca de Breslavia, cuya iglesia más importante, la catedral, lleva su nombre. También es patrón de las ciudades italianas de Florencia y Génova. Asimismo, es patrón de Malta y de la localidad de Sequija, en la isla maltesa de Gozo. Es titular de muchas órdenes y hermandades, como la Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. España, provincias, ciudades y municipios. Municipios en la península. Municipios en las Islas Canarias. América. Hispanoamérica. Norteamérica. Asia. San Juan el Bautista es el santo patrón del país Jordania. Por la tradición católica española, es patrón de varias ciudades de Filipinas, como Calamba, Calumpit, Balayán, Lian y San Juan. Muchas fiestas filipinas celebran esta festividad con baños multitudinarios. La iglesia de Quiapo de Manila está dedicada a San Juan.